Buenas noches y muchas gracias a todos y a todas las que nos acompañan en esta ocasión. A nombre de la Unión Potosina de Arte y Cultura, les doy la más cordial bienvenida a la mesa de diálogo Ciberacoso Escolar en tiempos de pandemia. El día de hoy contamos con la presencia de Dulce Fernanda García López, licenciada en Psicología y actual estudiante de la maestría en Educación, ambas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También forma parte del equipo de trabajo de la Dirección de Innovación Educativa de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Nos acompaña también Israel Hernández, psicólogo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente trabaja en el Centro de Atención Psicológica Integral, atendiendo a jóvenes y adultos. Asimismo, está con nosotros Carlos Ernesto Salazar de la Cruz, licenciado en Pedagogía por la Universidad Tangamanga, actualmente profesor de educación primaria, con 8 años de servicio docente, y a la vez estudiante de la licenciatura en Derecho en dicha universidad. Agradezco la participación a nuestros ponentes e invito a nuestro público a escribir en los comentarios cualquier duda o pregunta que tengan, ya que al finalizar la mesa de diálogo se abrirá el espacio para dar respuestas a ellas. En caso de que alguna pregunta se repita, se elegirá una al azar. Sin más preámbulo, damos inicio a la mesa. Bienvenidos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF por sus siglas en inglés, el ciberacoso es el acto de intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería y juegos, ya sea por computadora o por teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. En ese sentido, ¿consideran que hay razones específicas para que se origine el ciberacoso? Perdón, aquí tuve un problemita con mi audio. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo me gustaría empezar con esta primera pregunta. Este, sí, no tanto como razones como tal, más bien son, digamos, causas. La primera causa es el fácil acceso a las redes sociales. En la actualidad, pues, está a la mano de todos, en especial con esta situación que estamos viviendo hoy en día de la pandemia, en donde las clases son en línea. Los niños desde muy chiquitos tienen la facilidad de tener su celular o una computadora, una tablet con acceso a Internet. Y pues la verdad es que es muy difícil para los padres de familia controlar todo lo que ellos pueden ver o todo lo que ellos pueden entrar. Entonces, esa sería también otra de las causas o de las razones por las que se dé el ciberacoso escolar. La importancia que tiene hoy en día también la parte del Internet, muchas veces todo lo que vemos en Internet lo creemos o pensamos que es así, sin discriminar información, sin ver qué es verdad y qué no, todo se cree y tiene mucho peso, entonces pues esa es otra de las razones. En lo que comentaba hace un momento en cuanto a que los papás no tienen mucho control sobre lo que los niños pueden ver, yo pienso que no se trata como de dar culpas, como de decir quién es culpable y quién no, sino simplemente es una situación que sucede. Es muy difícil que como padres de familia, pues con el trabajo, con las cosas del hogar, con todas estas situaciones, puedan estar totalmente ahí con los niños viendo lo que ellos ven. Y, y otra de las causas es, por ejemplo, también los maestros, en la cuestión de que para ellos ha sido difícil cambiar la modalidad de las clases presenciales a las clases en línea. Entonces, muchas veces no se establecen unas reglas concretas y a veces, aunque se establezcan, no se pueden cumplir. Es difícil hacerlas que se cumplan. Entonces, también puede ser que por eso se origine un ciberacoso escolar. Otra de las cuestiones ya más como razones del por qué se da puede ser la falta de empatía en los estudiantes. Este es un tema muy, muy complicado porque
Si normalmente el acoso, como se tenía conocido tradicionalmente, o sea, físicamente, entre estudiantes, se daba y eso que los niños se conocían o los chavos se conocían, convivían, todo esto, ahorita sin verse cara a cara, o sea, a lo mejor sí es un grupo de primaria, por ejemplo, que lleva desde primero juntos y ahorita están, no sé, en tercero o cuarto, pues ya se conocen. Pero si los niños recién empezaron un nivel escolar, ya sea primaria, secundaria, preparatoria, universidad, no conocen a sus compañeros, no saben quiénes son, no se pueden relacionar de manera común. Entonces, esta falta de empatía, esta falta de confianza entre alumnos, entre pares y con el estudiante y el maestro, también puede originar que exista un ciberacoso escolar. Y lo último que me gustaría mencionar, pues, es la cuestión valoral. Eh, decimos que la cuna de los valores debe de ser siempre el hogar, pero les digo, ¿no? La situación actual, el tener que trabajar, el tener que salir, vivimos en donde ya con que un padre trabaje no es suficiente, los dos salen de casa, entonces se complica un poquito la educación valoral para los estudiantes y si esto no se refuerza en los niveles escolares, pues puede trascender. Entonces, la falta de valores, la poca empatía y, pues como mencionaba al principio, la explosión de las redes sociales, del internet, es lo que puede hacer que se presente un ciberacoso escolar. Bien, en este sentido, ¿sería lo mismo ciberacoso que ciberbullying? Y en caso de no ser así, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, aquí ahora me toca a mí. Si bien estamos hablando de acoso, es el mismo acoso que se puede producir dentro de la escuela, que es como lo que mencionábamos, que es la parte de humillar, la parte de ofender a los otros. Y como decía ahorita Dulce, ¿no? Una cosa es la falta de empatía. Si ya los niños no tienen esta empatía hacia los demás, viéndose físicamente, ahora lo que va a producir es que ahora con todas estas herramientas que hay en Internet, pues obviamente esa empatía está casi en cero o es nula, ¿no? Ahora el ciberacoso ya nos está mencionando que ahora es por los medios digitales, que bien lo mencionaban al inicio de UNICEF, que es sí, que nuevamente por los medios digitales, pero el punto es de que ahora no solamente se trata en persona, sino que ahora con esto de la pandemia, de que todos estamos usando estas tecnologías nuevas con la intención de comunicarnos, está más activa. ¿En qué situación o de qué manera? Pues bueno, por ahí no sé si han escuchado a veces que a los chicos a veces les mandan que un meme y que el video tal y que si ya viste no sé qué video viral. Y muchas de esas ocasiones los utilizan también para seguir humillando a los mismos compañeros. El ciberbullying, si bien estamos hablando ahora prácticamente de niños, y bullying es justamente entre pares, en este caso entre niños, entre jóvenes menores de edad. El acoso ya como tal está englobando a una población sin rango de edad, pero el bullying específicamente va hacia los jóvenes, hacia aquellos chicos que a lo mejor están dentro de la misma escuela, aquellos que a lo mejor están dentro del mismo rango de edad y por lo tanto, pues esa es la única diferencia que podemos saber, pero no podemos hacer la diferencia en lo que es el acoso. El acoso sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma intención y obviamente pues no hay como diferencia como tal en la parte de ofender. Bien, entonces sería pues más grave el ciberacoso que otro tipo pues de acoso, ¿o cómo lo consideran ustedes? Bueno, recordemos que hay diferentes tipos de acoso. Sabemos que pues está el psicológico, el laboral, ¿verdad? El sexual. Y pues más que nada, pues ahorita nos estamos enfocando mucho lo que es en el escolar.
en la parte académica de los alumnos. Sabemos que ahorita nos debemos de enfocar mucho lo que es a lo escolar, y también pues se da este tipo de acoso, ¿verdad? Bueno, a veces, por ejemplo, en mi trayectoria como docente, me he dado cuenta que a veces parte desde nivel básico, ¿sí? Que viene siendo el preescolar, la primaria y secundaria. Ya posteriormente, pues, si no se atiende con tiempo, pues ya pasa a los más jóvenes, como mencionaba aquí el compañero, pasa a los jóvenes, a los adolescentes, y pues en el nivel medio superior y superior, ¿verdad? Este tipo de situaciones, pues creo que hay que manejarlas desde que se presentan a temprana edad, porque pues muchas de las ocasiones a veces, por ejemplo, ya cuando una persona es pues ya adulta, ¿sí? Le cuesta mucho trabajo salir de esa situación, ¿verdad? Por eso hoy en la actualidad hay muchos feminicidios, ¿verdad? En el cual pues nunca se le dio una atención a esas personas, y creo que pues en esta parte es muy importante que si nosotros como padres de familia o como docentes vemos una conducta inapropiada en los alumnos, pues luego, manifestarla, darla a conocer qué es lo que está pasando en su contexto, donde el alumno o el niño se está manifestando de esta forma. Recordemos que, pues, uno de los problemas es de que, por ejemplo, si un alumno presenta este tipo de conductas que no son apropiadas, pues hay que buscar ese apoyo, ¿sí? Que pues muchas de las ocasiones a veces la familia o hasta las mismas instituciones, por ejemplo, me ha tocado ver algunas instituciones que tienen lo que es el apoyo psicológico, pero no en todas, y en aquellas que no tienen ese apoyo psicológico que les pueda dar un seguimiento a este tipo de alumnos, pues les cuesta mucho trabajo a la familia encontrar ese apoyo, ¿verdad? Para salir de ese problema. Y pues muchas de las veces pues influye lo que es el contexto donde vive el alumno, ¿verdad? Ya sea en lo social o en lo familiar, que pues muchas de las ocasiones pues es el reflejo de lo que él está presentando en casa. Sí, definitivamente. En este sentido, pues sería, ya hablamos de ciberacoso hacia los alumnos, de todos los, bueno, problemas, de los riesgos que esto puede tener, a dónde nos puede llevar, incluso con pues, decisiones drásticas, como ya bien lo comentaban. Pero ¿podría existir el ciberacoso de alumnos o de los padres de familia hacia los profesores? Fíjate que, bueno, como lo comentaba hace ratito Israel, en cuanto a la diferencia entre lo que es ciberbullying y ciberacoso, en el bullying sí se tiene concebido, sí se tiene como pensado que es entre pares. En cuanto al ciberacoso, a mí me parece que sí puede ser que se dé bueno, de alumnos hacia profesores, o incluso de padres de familia a profesores. Y ahorita es lo que decía un principio, ¿no? La cuestión de las clases en línea ha hecho que esto se vea mayormente reflejado. No sé si han visto, hay algunos videos que si ustedes buscan en Facebook, en YouTube, ahí los van a encontrar, en donde los niños o los estudiantes, por hacer una broma a su maestro, le dicen, profesor, presione control, alt y no sé qué. La verdad, yo no sé muy bien de comandos del teclado, pero lo sacan de la reunión. Y, o sea, esta es una forma si es de manera persistente, si suben el video, si lo ridiculizan,
si se utiliza como medio de burla, pues está formando parte de lo que es acoso. También, por ejemplo, por parte de los padres de familia, ahorita, híjole, es muy complicado porque se están rompiendo muchas barreras. Ya no sabemos dónde es la casa, dónde empieza y dónde termina, y dónde empieza y dónde termina la escuela, por ejemplo, porque ahorita la escuela se nos metió en la casa. Entonces, ya no tenemos horas específicas, ya no hay horarios establecidos, ya no hay lugares establecidos, o sea, donde encuentres un lugar y donde te sientas cómodo y donde haya buen internet, esa es la escuela para los alumnos. Entonces, y bueno, también para los papás. Entonces, yo he visto maestros que están contestando dudas a las 11, 12 de la noche, en donde están constantemente molestándolos, o incluso se rompe también la barrera de la privacidad. ¿Qué información es mía? Luego mis estudiantes me mandan solicitud en Facebook, los papás de mis estudiantes me mandan solicitudes en Facebook, están viendo lo que yo estoy haciendo, le dan like a mis publicaciones, o le dan me enoja, o ya me están mandando mensajes anónimos, por ejemplo, porque ya di mi teléfono y no sé ni quién fue. Entonces yo sí considero, no sé qué opinen mis compañeros, pero yo sí considero, en especial en estos tiempos, que ha habido, no sé si entraría como en otra definición, pero sí creo que cabe dentro del ciberacoso escolar, que sea de estudiantes o de padres de familia hacia los profesores. Desgraciadamente, digo, no es algo que quisiéramos que sucediera, pero sí es algo que se está viendo. El hecho de que los estudiantes graben a los profesores sin su consentimiento en las clases, de algunos errores que puedan tener, o que les tomen fotos y hagan, como lo mencionaba Israel, algún meme, algo, pues eso luego se comparte, se expande, y pues ya no sabemos dónde termina la burla, ¿no? Entonces, sí considero que podría darse de alumnos y padres a profesores. Sí, definitivamente. Y como bien mencionas, este límite del espacio de que ahora, pues mi preescolar, mi primaria, mi secundaria, mi prepa y mi universidad son mi cuarto, mi comedor, mi sala, en ese sentido es importante. Y pues eso sería encaminado a la siguiente pregunta. ¿En qué nivel educativo consideran ustedes que se puede hacer más presente el ciberacoso, sobre todo tomando como base pues esto, ¿no? De pues que ya se rompe un poco ese límite de la escuela, mi casa. Bueno, aquí me gustaría comentar yo, por ahí en mi estadía en la universidad, yo hice mi servicio social en lo que fue una secundaria. Durante esta estadía, fíjate que yo traté bastantitos alumnos que practicaban el bullying, pero pues una cosa era como el bullying presencial, que es justamente pues ahí mismo en la escuela, ¿no? Pero ahora pasarlo a lo que es el ciber a través de los medios digitales ha sido muy diferente en el sentido de que ahora no solamente los acosadores solamente es durante la escuela, sino ahora también te mandan por mensaje, a lo mejor te mandan el video y editado, entonces esta parte es bien importante. También hice algunas prácticas en lo que fue en una preparatoria, y aquí me gustaría dar un dato que por ahí me encontré. Dice que justamente en 2018 había 83.1 millones de usuarios de Internet, o sea, que tenían este acceso para poder, pues ahora sí que entrar a cualquier plataforma, ¿no? Entre ellos, pues es a partir de los 6 años. Pero algo que me gustaría dar como dato también interesante es de que los que mayor tienen el uso de Internet es niños de entre 12 a 19 años. Entonces, estamos hablando que prácticamente la población que está ahí es la población entre secundaria y preparatoria. Que si nos ponemos justamente a checar, como mencionaba Dulce también, de ver los videos en Internet, podemos encontrar bastantes, que muchos de ellos son de secundaria y de prepa.
O sea, de verdad, tú buscas como de video de burla al profesor y te sale secundaria, de chicos de secundaria, te sale como broma al amigo que se quedó dormido y sale que ya es de prepa. Entonces, por experiencia puedo comentar de que he visto más personalmente en lo que ha sido la secundaria. En secundaria sí he visto bastante, no solamente en este tiempo de pandemia, sino que incluso antes de la pandemia también los acosadores iban y hacían este tipo de las tecnologías para, nuevamente repito, y es que disculpen que soy muy repetitivo, pero esta parte de los memes que ahorita es muy, muy viral, es lo que más está presente actualmente. Entonces sí hay que checar esta parte de cómo están nuestros hijos, nuestros primos, sobrinos, conocidos en estas etapas, porque es donde más se hace presente el ciberbullying. Otro dato interesante es de que se dice que entre jóvenes, hombres y mujeres, hay más acoso hacia lo que son mujeres. Entonces hay que también ver qué tipo de situación, y por ejemplo, no voy a decir en el lugar en el que hice este servicio, pero en ese momento uno de los motivos principales era el físico. Entonces, el acoso es principalmente ese punto. Y pues bueno, aquí sí sería, nuevamente, no sé, a menos de que alguien tenga un dato o que a lo mejor tenga también alguna experiencia, pero yo lo he visto más en lo que ha sido en la edad secundaria. En esta parte es donde los chicos de verdad están como más al pendientes, además que ahorita los jóvenes de hoy pues les saben más a las tecnologías, justamente de que pícale al control tal y ya te aparece tal cosa. Entonces, sí es importante ver en estos momentos, en este tiempo en el que todo es a través de estas tecnologías, qué es lo que están haciendo nuestros niños, sobre todo, y lo hablo desde el aspecto también psicológico y que veo aquí en el centro, es de que los jóvenes en estas edades de 12 al menos hasta los 16 años son los que sí están más presentes en el acoso, en el que son, incluso por ahí hablábamos con una compañera aquí mismo, que decíamos a veces hasta lo siguen, a veces hasta van y les toman fotos hasta su casa, que a veces agarran las fotos de donde salieron de paseo, donde fueron a comer. Entonces sí hay que tener mucha atención a nuestros jóvenes, especialmente en esa edad. Sí, fíjate que, bueno, haciendo ya un comentario con lo que dice Israel, también bueno, las estadísticas del INEGI señalan que justamente es en la edad de los 12 a los 16 años, bueno, hasta los 19 se llega a extender. Lo curioso, lo malo, es que cada vez se está bajando más la edad. O sea, con el acceso a las tecnologías también vienen las consecuencias negativas, ¿no? El problema aquí es, antes teníamos un acoso tradicional, ¿no? Un acoso escolar tradicional, el conocido bullying, y que entonces yo te digo, tú me dices, había ciertas características. Aquí estaba relacionado una cuestión, por ejemplo, de poder, en donde el niño más popular con su grupo de amigos ejercían violencia física, hacia el niño que se veía como más débil, que no le gustaba el deporte. O sea, había ya como ciertas etiquetas, ciertos rasgos marcados. Ahorita con esta cuestión del ciberacoso, esas cosas se están rompiendo. El acoso se puede dar de manera anónima. Entonces ya no tenemos características como tal de quién pueda ser el agresor. O sea, el chico o la chica que es el más callado, que lleva las mejores calificaciones, que es el que todo el tiempo se está portando bien, puede ser quien esté ejerciendo la violencia sobre otros. Entonces, esta parte del anonimato ha llegado como a desbaratar o a descontrolar muchas cosas y se complejiza, o sea, es una situación que se está haciendo muy, muy complicada de identificar, de prevenir, de tratar después. Hace ratito lo mencionaba Ernesto, o sea, pues yo ahora qué hago, ya vi que mi hijo está siendo víctima o vi que mi hijo está siendo el agresor y ahora cómo le hago. Y es en el mejor de los casos cuando llegan a darse cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, sí se podría decir, Israel, que se dé entre lo que es secundaria, preparatoria,
Se esperaría que cuando los chicos llegan a la universidad ya sean un poquito más maduros, sean un poquito más conscientes, más empáticos. No siempre es así, o sea, sí hay estudiantes que llegan a caer en esto del acoso escolar, pero también nos estamos yendo para el lado en donde cada vez los niños más pequeños o las niñas más pequeñas ejercen este tipo de violencia. Pues te digo, ahorita es muy fácil realizarlo escribiendo por ahí algún rumor y echándolo a correr. De hecho, también, por ejemplo, en esta cuestión de la diferencia entre el acoso tradicional y el ciberacoso, en la definición que comentabas hace ratito, Héctor, decía que es un acto repetido. Ahorita en la cuestión del ciberacoso no es necesario que sea repetido, porque como queda en Internet, todo el mundo lo puede descargar, se difunde en una medida impresionante y ya no tiene que estar haciendo cada semana o todos los días, porque ya quedó ahí y quien sea lo puede estar viendo. Y como decíamos hace ratito, lo tecleas, lo buscas y sale tu video de hace un mes, de hace un año, de hace 5 años y sigue constantemente siendo victimizada la persona. Entonces, pues bueno, nada más quería hacer ese comentario. Sí, totalmente. Y en ese sentido, bueno, ya lo comentaron, ¿no? Pues el anonimato muchas veces es el gran aliado pues del acosador en este sentido, a través de la computadora o el teléfono móvil, como ya lo mencionábamos, pues es que se pueden dar este tipo de acciones, ¿no? Y bien, en este caso, ¿cómo podrían hacer los padres de familia para identificar si su hijo pues es víctima? Y en el caso de que sea víctima del ciberacoso, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues yo creo en esta parte, profesor, que bueno, una de los primeros, digamos, rasgos es, por ejemplo, el estado de ánimo de los alumnos o de los niños, ¿verdad? Muchas de las ocasiones, por ejemplo, tienden a aislarse, ¿sí? En cuestión de los padres o si no, también de los mismos compañeros, ¿verdad? Que comúnmente pues ellos conviven, ¿verdad? También pues en algunas ocasiones, por ejemplo, tienen a lo mejor estados depresivos, ¿verdad? Que pues muchas de las ocasiones a veces, por ejemplo, el padre de familia a veces no lo entiende, ¿verdad? Porque o sea, la misma víctima que viene siendo el alumno o el hijo, pues le da el temor de decirlo, ¿verdad? O pena o vergüenza, ¿verdad? Entonces, no siente esa confianza de lo que está pasando en ese momento, ¿verdad? También pues yo me he dado cuenta, por ejemplo, que llega, por ejemplo, a bajar su desempeño en su rendimiento escolar, ¿verdad? O en algunas ocasiones hasta en lo cultural o lo deportivo, ¿verdad? Que van perdiendo ese interés que al principio mostraban y con el paso del tiempo pues van mostrando pues otro tipo de conducta que pues ya no les llama la atención, ¿verdad? A veces este tipo de situaciones llegan a llegar al límite de que ellos se sienten estresados, ¿verdad? Que por muchas de las ocasiones pues no saben lidiar con esta situación y pues llegan a ese límite de estrés que pues no pueden ellos manejarlo de una forma correcta, ¿verdad? Y pues bueno, pues y van perdiendo esa confianza y esa comunicación con las personas que los rodean, en especialmente en muchas de las ocasiones, a veces hasta con los padres, porque como lo mencionaba hace rato, puede ser por vergüenza, por pena, por temor al que lo vayan a regañar o llamarle la atención y por eso pues muchas de las ocasiones a veces hasta la misma familia tiene otro tipo de, de ideas, ¿verdad? Muchas de las ocasiones a veces los mismos padres de familia no aceptan a veces a sus hijos como son y pues esa es mucho de las ocasiones que
a veces el mismo alumno o la misma víctima, pues le cuesta mucho trabajo abrirse, ¿verdad? A la comunicación, ¿verdad? Y bueno, pues una de las partes que nosotros podemos hacer, evitar este tipo de situaciones, pues es cuidar la información que uno sube a las redes sociales y con quién las comparten, ¿verdad? Muchas de las ocasiones eh, subimos información a nuestras redes sociales y pues no sabemos si el día de mañana una persona que le vaya a dar mal uso a lo que nosotros publicamos o lo que decimos, ¿verdad? Otra de los factores que nosotros podemos prevenir es estar monitoreando el uso de nuestras cuentas, que pues muchas de las ocasiones a veces, por ejemplo, en un descuido, por ejemplo, ya sean familiares o amigos, eh, dejas a veces tu cuenta abierta y pueden darle mal uso a tu cuenta, ¿verdad? A tu perfil, ¿verdad? Otra de las, otro de los puntos que nosotros podemos prevenir, pues es no aceptar a personas desconocidas, ¿sí? Que muchas de las ocasiones a veces, por ejemplo, por la curiosidad, aceptamos a gente desconocida que pues no conocemos en persona o posiblemente esa persona tiene, digamos, una coincidencia o con otro, con un familiar, ¿verdad? O con un amigo, ¿verdad? Pero no sabemos cuáles sean sus intenciones, porque pues podremos ver que realmente coincida con algún familiar, pero no, en sí no sabemos nada sobre esa persona. Otra de los puntos que también podemos nosotros prevenir es reportar lo que son correos sospechosos que nos llevan, que llegan a nuestras cuentas o números celulares que de igual forma como lo mencionaba la compañera, que mandan mensajes de números desconocidos que no tienes tú agregados. Si tú no conoces a la persona o no estás 100% segura de que sea realmente esa persona, pues lo que nosotros podemos realizar en ese momento, pues es bloquearla, ¿verdad? Entonces, para que no siga insistiendo en estar molestando. Y bueno, pues ser precavido con las publicaciones que uno hace. Ya lo mencionaba también el compañero que pues muchas de las ocasiones empieza como juego y ya después termina como tragedia, este tipo de situaciones. Muchas de las ocasiones a veces, por ejemplo, mmm, como mencionaba el compañero, las que llegan a ser más acosadas son las mujeres. Y pues las mujeres tienden más a, a la foto, a la fotografía, ¿verdad? A tomarse una foto. Entonces, eh, desde eso tan sencillo que uno puede decir, pues es una foto, sí, pero no sabes en qué momento otra persona le pueda dar ese un mal uso, ¿verdad? Que te pueda implicar en un problema. Creo yo que en esta parte tener en cuenta que una fotografía que uno publica en las redes sociales es una forma de llamar la atención sin quererlo, ¿verdad? A veces no lo hacemos por con conocimiento, ¿verdad? De qué pueda pasar el día de mañana, pero desde el momento que uno publica una imagen en las redes sociales, pues hay muchas personas que la pueden ver, ¿sí? Y pueden hacer un pues, mal uso de esta fotografía. Y pues creo que en esta parte
la seguridad uno la pone uno mismo, ¿verdad? Hay que cuidar lo que yo publico, lo que yo subo en las redes sociales, lo que yo comento, lo que yo comparto. Entonces, desde el momento que tú te cuidas, ¿sí? En las redes sociales, pues no vas a tener ningún problema, pero si no tomas esas precauciones, pues posteriormente, pues puedan darle mal uso a toda esa información que tú subes. Sí, totalmente. Y bien, pues es esto que hay que tener bastante cuidado como padre de familia con sus hijos, no como tutor incluso. Tener mucho cuidado, estar al pendiente. Como ya lo comentábamos muchas veces, pues quien vigila que realmente el alumno esté al tanto de las clases, pues es la computadora o es el teléfono, ¿no? Y pues muchas veces se convierte en aliado del alumno para, ¿sabes qué? Pues hoy no tomé la clase y se me fue la luz, se me fue el internet. Entonces, cualquier pretexto, la computadora lo respalda perfectamente y pues ese es ahí que debe haber una persona encargada, ¿no? De que pues realmente se cumpla esto, al menos en los niveles básicos de educación. Debería haber este tipo de cuidado. Y sobre todo, pues a esto me lleva la siguiente pregunta. ¿Cómo identificar, como padre, como tutor, si mi hijo es el agresor, es el que está ocasionando el ciberacoso en este caso? Claro, fíjate que es bien difícil, es muy difícil identificarlo. Sí, cuando son víctimas, es difícil identificarlo. Cuando es el agresor, yo pienso que mucho más. Lo primero, a lo mejor voy a hablar obviamente aquí como psicóloga, lo primero es tener una comunicación muy cercana con los hijos, saber cómo es su carácter, si tienden a ser a lo mejor agresivos, este, si tienden a querer tomar a lo mejor posiciones de poder, o si son muy callados. O sea, ya comentábamos que no solo se da en chicos con carácter fuerte, sino que también se da entre estudiantes que son incluso más callados o más con un carácter un poquito más pasivo. Es importante que como padres estemos muy en contacto con ellos, que les preguntemos qué es lo que están haciendo, que de vez en cuando te digo que es complicado porque entra la cuestión de, es que mi hijo tiene su privacidad, la tengo que respetar, y él lo que él tenga en su Facebook o en su WhatsApp o en su cualquier red social, pues él lo tiene que controlar y yo no me tengo que meter en eso. Sí, pero ¿qué edad tiene tu hijo? ¿Qué tanto hemos educado para que nuestros pequeñitos sean críticos, o qué edad tienen para realmente que puedan llegar a ser críticos? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, saber la edad de nuestro hijo, de nuestra hija, y pues sí, o sea, estarlos monitoreando, estarles constantemente diciendo lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, plantearles las consecuencias de lo que está pasando. Una vez que se ha identificado que nuestro hijo es el agresor, o que ya vimos que él hizo el meme, que él lo mandó, que creó la cuenta falsa de no sé qué compañero, o sea, una vez que ya vimos que hay una conducta no deseada, tenemos que hablar con él, preguntarle los motivos por los cuales llegó a hacer eso, eh, cómo se siente, las causas en general, si hubo otros compañeros que lo ayudaran o que le pidieran que hiciera eso, o sea, ver como todo completo, no nada más quedarnos con, ya pasó y hay que castigarlo y ya. O sea, sí debe de haber una sanción, pero primero hay que entender qué fue lo que pasó y por qué pasó, y para eso tenemos que escucharlo. Hay que crear ahí un ambiente de confianza. Esto es difícil si normalmente no acostumbramos a hacerlo. Si somos unos padres que estamos en contacto constante, que siempre les estamos preguntando cómo están, cómo se sienten, no va a ser tan difícil. Pero si no existe este vínculo, se va a complicar un poquito. Si es así, si no sabemos qué hacer, si la situación nos está sobrepasando, lo correcto sería buscar ayuda con algún profesional,
con algún psicólogo, con algún asesor educativo, con el tutor que hay en la escuela, o sea, buscar a alguien que nos oriente, que pueda hablar con nuestro hijo, nosotros estar ahí presentes, o sea, hay que buscar, para eso se requiere también, otra de las acciones es tener contacto con el centro educativo, con la institución, ver qué es lo que está pasando, que los maestros nos digan, que los directores nos digan, pero sí pienso que lo más importante es tener esta relación con nuestro hijo. Una vez que ya detectamos que algo pasó, que algo hizo, que algo compartió, pues entonces está claro que hay alguna conducta agresiva que no se está manifestando de la manera adecuada. Para eso, pues nosotros tendríamos que canalizar esas emociones negativas, por así decirlo. Poner a nuestro hijo a hacer alguna actividad, algún deporte, alguna actividad artística, algo que le ayude para que esa agresión contenida se vaya disipando un poquito y se vaya como, sí, canalizando hacia algo que sea provechoso para él. Entonces, bueno, les digo, como lo más importante es tener este ambiente de confianza, de comunicación, tanto con nuestros hijos como con la institución. Y también algo bien importante es aceptar las cosas. A veces decimos, no, mi hijo no puede ser, él no es incapaz de hacer esto. O sea, como padres debemos de conocer a nuestros hijos y debemos de aceptarlo, saber que, como les decía hace rato, que esto va a tener una sanción, ver con la institución cuál sería la sanción por parte de ellos y tratar de cumplirla, o sea, no aminorarla, porque a final de cuentas, ahorita ya con las leyes o como se ha modernizado todo, la cuestión del acoso, según la gravedad, puede llegar a ser algo incluso hasta legal, con consecuencias legales. Entonces, pues como les digo, si nuestros hijos son muy pequeños, hay que explicarles que lo que hicieron está mal, porque está mal. Si ya están un poco más grandes, pues mejor ya lo comprenden. Explicarles que la otra parte puede tener consecuencias muy negativas por estos actos, que pues las cosas son complicadas, que no es sencillo, que no es un juego, que aunque sea internet o aunque incluso te comentábamos que el ciberacoso puede ser en videojuegos, en plataformas de videojuegos, no es un juego el acoso. Entonces, se les tiene que explicar muy bien y pues les digo, cumplir las sanciones y pues que tenga una consecuencia para que no se sigan generando este tipo de conductas y puedan cambiar y pues podamos evitarlo a un futuro. Claro, por supuesto. Y ahorita, bueno, comentabas sobre, pues realmente no es un juego, debe haber una sanción que el alumno sepa o el acosador sepa que debe haber un castigo, una sanción. Y en este sentido, ¿qué tipo de castigo o qué tipo de sanción, bueno, pues sí, algo que surja, ¿no? ¿Qué tipo de reacción se debe de tener ante, pues, para quien cometa el ciberacoso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué medidas se debería tomar? Bueno, en esta parte de las consecuencias hay que tener en cuenta la situación de que como el acoso o ciberacoso no hay algo legal, que es lo que hablábamos, ¿no? Pero sí puede haber consecuencias dentro de la escuela y familiares. A lo mejor dentro de la escuela podría ser el suspender y poner las sanciones que pues ya sabemos que pueden ocurrir, ¿no? Pero aquí algo que decía Dulce bien importante y también Ernesto es la parte de la comunicación, qué es lo que ocurre con estos chicos. Entonces, y regresándome poquito, la comunicación con ellos, con los hijos, con los alumnos, el hacer una triada entre padres, alumnos y maestros, pues va a hacer que el ciberacoso pues disminuya bastante. Uno de las consecuencias que podría traer a lo mejor familiarmente, como psicólogo podríamos hablar acerca de quitar celulares o limitar precisamente mejor el número de horas que se está dentro de la red social, dentro del juego, o de donde ya sabemos que ahí es donde se produce el acoso.
Entonces, situaciones como estas son las que podemos llevar a cabo, incluso dentro de la escuela, nuevamente volviendo a donde yo hice algunas prácticas, ahí lo que hacían era dar la psicoeducación, que ellos les apoyaban bastante como, oye, ¿cómo te sientes? ¿Sabes qué? Tenemos un psicólogo, pasa con él, tanto victimario como víctima. Entonces, no es llegar como un acuerdo como tal, porque en ese punto la educación o la psicoeducación para ellos va a ser muy diferente. El punto de vista, a lo mejor para el que es el acosador, que hablábamos de la familia nuevamente, a lo mejor la familia viene desde ese punto de agresión en el que pues ya lo ve normal, ya no es algo que a él lo vea diferente o incluso que lo vea mal, sino que ya es una situación que para él es recurrente, lo ve todos los días y que incluso él podría ser víctima de no acoso, sino de violencia ya dentro de la familia. Y en la visión del acosado, pues obviamente para él estamos hablando de que la autoestima decae bastante, de que ahora hay miedos, que es como mencionaba Ernesto, las situaciones que ocurren, que incluso es la baja autoestima, que es el insomnio, o al contrario, que duermen bastante, los atracones que se dan. Entonces, todo esto es bien importante tenerlos en cuenta y volviendo a las consecuencias, que ambos vayan a alguna situación, sobre todo el acosador en este punto, ya que para él es importante para que no se vuelva a recurrir o pueda ir más allá de lo que ya se está haciendo. Entonces, eso es algo importante. Ya si hablamos de otro tipo de acosos, pues bueno, el acoso sexual, pues ese sí está penado. Aquí creo que ahorita a lo mejor mi compañero Ernesto podría platicarnos un poquito más, que es prácticamente lo que es la ley Olimpia, que es lo que hemos visto últimamente acerca de esta ley, en el que, pues bueno, ya aquí ya es agresión no solamente de intimidación, amenaza, sino que ya estamos hablando de extorsiones muchas veces, en el que ese sí está penado, sí hay una situación legal. Y también es importante mencionar que hay otros países que ellos sí tienen penado el ciberacoso, que ellos sí tienen penado esta situación en el que pues no puedes hacer este tipo de situaciones porque sí tienes algo con la ley, ya hay acciones legales. Pero sí es importante tener en cuenta también aquí que en México, aunque no se tiene bueno, esto como delito, pues sí se puede como proceder por hostigamiento. Y aquí hay que poner mucha atención si es que hay jóvenes que ahorita nos están viendo o que nos van a ver, incluso a los padres que tengan en cuenta esta situación porque es algo grave, ya lo mencionábamos, no es un juego, no es algo como que se da entre niños, que es lo que muchas veces se habla, o sea, ay, no, es que están jugando, así se llevan, y muchas veces he escuchado incluso aquí en el centro que nos mencionan de, ¿a poco usted no lo hizo cuando era joven? ¿O a poco no supo de alguien que lo hacía? Porque de verdad lo hacemos a veces tan normal que ya no nos damos cuenta qué es lo que el otro está sintiendo, qué es lo que el otro, la víctima siente. No sé si incluso alguno de nosotros en algún momento sufrió de acoso, de bullying. Entonces, si es así, a lo mejor y podemos recordar que a lo mejor nos sentimos fatal, que a lo mejor no queríamos hacer más, ya ni siquiera queríamos ir a la escuela. Entonces, toda esta carga emocional que viene sobre las personas, sí hay que tenerlo mucho en cuenta. Por eso, vuelvo a repetir, si hay alguien viéndonos, es importante que tenga en cuenta que esto es importante, que no es un tema muy ligero, que no es un tema a pasar así como si nada, y sobre todo en este tiempo en el que los medios digitales de verdad están muy potentes, o sea, así lo platicábamos ayer un poquito, que decíamos que lo que ahorita publicas, a lo mejor en unos 10 minutos ya se fue a otro estado, ya se fue a Puebla, ya se fue a México, ya se fue a todo, dependiendo de los amigos que tengas, esos amigos lo comparten y ya se fue hasta otro país, entonces esto es global, hay que tener mucho cuidado con que compartimos, qué es lo que hacemos y sobre todo con quién lo hacemos, ¿sí? Sí, en definitiva, es precisamente esto del cuidado y pues sí, bien va enfocado pues, para el público en general, pero sobre todo pues estas edades, estos sectores de la población, estudiantes, padres de familia, profesores, pues tener especial cuidado, ¿no? En atención, pues en el comportamiento, en la manera en que pues, toman las clases. Como bien comentaba ahorita, me parece que Dulce, no, pues no es invadir la privacidad de mi hijo, la privacidad de mi alumno, simplemente pues es estar alerta, ¿no?
hacerle Así entender es. que es por su bien, que no lo sienta tampoco como ningún tipo de invasión, ¿no? Y bien, bueno, para ir perfilando, concretando, pues estos temas bastante interesantes que hemos estado escuchando, que han estado compartiendo con todos nosotros, algunas recomendaciones muy generales antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas que pudieran ofrecer, pues, para todos, alumnos, padres, maestros, etcétera. Bueno, en esta parte, bueno, uno como padre de familia debemos de partir con el ejemplo hacia nuestros hijos. En segundo punto, pues sería fomentar en los hijos lo que son normas, reglas y obligaciones, que pues es una parte fundamental pues que se debe de dar en el núcleo familiar, ¿verdad? Que el hijo tenga esas normas y reglas y obligaciones y que eh, em, realmente él vea cuál es la importancia de llevarlas a cabo en la vida cotidiana, que posteriormente pues eso fomenta en los hijos un hábito, ¿verdad? Si constantemente lo lleva a cabo, pues para él no va a ser difícil relacionarse con las personas que están a su alrededor. Y pues otro tercer punto sería, por ejemplo, que pues en la escuela solo se reafirman esos valores que adquieren en casa y pues ahí formar lo que es ciudadanos pues más responsables y más tolerantes, ¿verdad? Que pues muchas de las ocasiones pues muchas de las veces le cuesta trabajo tanto como a los alumnos como también a los padres de familia llevar a cabo este tipo de situaciones que pues una pues esa es la falta de tiempo, ¿verdad? Que siempre se han querido justificar en esa parte, que pues a veces el hijo se queda al cuidado del tío, de la tía, del abuelo, y pues solamente padre o mamá o muchas de las ocasiones a veces, por ejemplo, solamente la mamá, ¿verdad? Que pues ya llegan cansados a casa y pues lo único que quieren es descansar y muchas de las ocasiones no tienen ese tiempo para los hijos, ¿verdad? Entonces, una de las partes más importantes pues es la comunicación, que, que sea una comunicación efectiva, ¿verdad? Que sea de calidad, no nada más estoy ahí a un lado de él, pero no hay ese compartimiento de ideas, ¿verdad? Que cómo te fue, qué hiciste, qué te gustó, o sea, no hay un diálogo en muchas de las ocasiones. Muchas de las veces piensan los papás que estando ahí a un lado de los hijos, pues están ellos dándoles tiempo, ¿verdad? Y a veces no es así, ¿verdad? Por eso ellos, ese tipo de hijos que presentan este tipo de conductas, pues es como llamar la atención hacia la familia. Hey, aquí estoy, ¿sí? Hazme caso. Entonces, muchas de las ocasiones a veces padres de familia no lo ven así, ¿verdad? Entonces, a lo mejor el deseo de sus hijos es de que tener un tiempo de calidad, ¿verdad? Con la familia, ¿verdad? Entonces, pues una de las recomendaciones más que nada es la confianza y la comunicación, que es primordial en todo, ¿sí? En todas partes eso. Entonces, tener más acercamiento hacia ellos, uno como padre, y pues bueno, tomarse ese tiempo, ¿verdad? Sí, es bien importante esta cuestión del tiempo, que muchas veces
pues se suele pensar de estoy acompañando a mi hijo, estoy acompañando al alumno, porque lo estoy viendo a lo mejor, porque simplemente estamos viviendo en la misma casa, porque como maestro, pues a lo mejor pues el alumno asiste regularmente a clase, no está poniendo atención, su aprendizaje va a ser el esperado, el óptimo, pero no es lo mismo ese tiempo a, como bien mencionas, un tiempo de calidad, un tiempo adecuado, donde nada más lo estoy viendo, estoy comprendiendo y estoy preguntando por lo que él está pensando y sobre todo por lo que él está sintiendo en ese sentido. Entonces, sí es bien importante eso que... Y fíjate que ahorita, por ejemplo, como mencionaba mi compañera Dulce, ahorita en estos tiempos, por ejemplo, yo lo he visto ahorita con mis alumnos de primer año, ¿verdad? Ahora me tocó primer año en este ciclo escolar y veo yo en ellos que necesitan ser escuchados muchas veces. A lo mejor ahorita, por ejemplo, en nivel ya mm, por ejemplo, en primaria mayor, que es cuarto, quinto y sexto, ya son un poquito más grandes, ya tienen un poquito más de conciencia, ya entienden el porqué de las cosas, pero por ejemplo, los más pequeñitos, ¿verdad? Hoy lo veía en el consejo que tuvimos hoy los docentes, se está manifestando esta parte en los alumnos que ellos necesitan ser escuchados, ¿verdad? Pues sí, o sea, creo que ahorita les ha afectado más, por ejemplo, a los más pequeñitos, esta parte de sociabilización a través de las TICs. Entonces, creo yo en esta parte, a lo mejor ellos no lo esperaban, ¿verdad? No lo esperaban que fueran ellos a tener sus clases a distancia y ellos a lo mejor esperaban otra cosa, ¿verdad? De que iban a estar con sus compañeros, que iban a estar jugando, que se iban a ver durante la semana, ¿verdad? Conocer nuevas cosas ahí dentro de la escuela que pues, a veces no conocen en casa o que se les limita esa parte. Entonces, yo me he dado cuenta que ahorita, por ejemplo, a los más pequeñitos les ha afectado mucho esta parte de la empatía, de, de, este, de conocerse entre ellos, ¿verdad? También como lo manifestaban por ahí, también está Dulce, con los nuevos compañeros que tú, iniciaste ahora este ciclo escolar con esto de la contingencia, pues no sabes quiénes son, dónde viven, solamente se pueden ver en clases, ¿verdad? O o en algunos casos, por ejemplo, pues es un conocido o es el pariente de un amigo o no sé, ¿verdad? Pero en sí falta ese acercamiento más presencial. Pero sabemos que, por ejemplo, ya como personas ya adolescentes o adultas, pues no nos cuesta mucho trabajo esta parte de la empatía, pero creo que ahorita a los que sí están afectando mucho es a los más pequeños y pues sí, o sea, en cuestión del ciberbullying, ¿verdad? Por ejemplo, cada vez es más notorio a temprana edad. Muchas de las ocasiones a veces se da, a veces sin la intención, ¿verdad? Por la inocencia de los alumnos más pequeñitos, ya sea en, en nivel preescolar o en nivel primaria, en primaria menor. O sea, todavía no saben ellos distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya, por ejemplo, los más grandes, como en primaria mayor o en adolescencia, en la secundaria, ya ellos ya sí entienden cuáles serían las consecuencias que pueden afectar el día de mañana tomar una mala decisión, ¿sí? Entonces, creo yo que esta parte de escuchar a nuestros alumnos
y que también los padres también se den ese tiempo de platicar con ellos, podríamos evitar un problema, ¿sí? Un problema, porque muchas de las ocasiones a veces lo que ellos necesitan es que sean escuchados. Yo quisiera hablar un poquito sobre los tratamientos, hablando de tratamiento ya psicológico. Podemos hablar sobre una intervención, así como bien lo decía mi compañero Ernesto, sobre una intervención familiar. Esta intervención familiar también ayudaría bastante para que no solamente el chico acosado o víctima sea el único que tenga la situación de reflexión, sino que también la familia sepa cómo apoyarlo. Hablábamos esto de escuchar a los jóvenes, de escuchar a los niños, pero pues también es importante que la familia sepa controlar si es que existiera situación de violencia o situación de cómo canalizar estas situaciones. Ya también se ha de comprender a las personas el que siente el otro, hacerlas empáticas, hacerles saber que no es lo mismo al que uno haga el bullying a que pues te haga, ¿no? Entonces, creo yo que va bastante a esa reflexión, hacer reflexión a las personas, pero también a la familia. Y sobre todo, si en la escuela es recurrente y ya encontramos que hay un foco rojo dentro de la escuela, comenzar con una intervención en la escuela. Que no se siga propagando, que no se siga haciendo esa cadenita de, es que él le comenzó a hacer bullying o le comenzó a decir y pues entonces yo también sigo, ¿no? Sino hacer esta intervención también en la escuela con la intención de cortar la cadena, con la intención de que no vuelva a suscitarse y sobre todo disminuirlo. Sabemos que si con uno que hagamos esta reflexión y lo he visto que con un buleador que hagamos reflexión, que comprenda que lo que está haciendo no es lo correcto, esa cadenita se corta, incluso el buleador se vuelve amigo del acosado, de la víctima, y pues hasta terminan siendo amigos nuevamente por experiencia. Lo he visto en el que ahora el ex bullying ahora es como el guardaespaldas, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, hacer esta reflexión de los actos, hacer esta reflexión de que la actitud, la acción que realiza, pues no es la adecuada. Así es, y yo creo, así como lo comenta Isra, que es muy importante hacer esta reflexión, y me quedó marcado lo que hace ratito comentaba mi compañero Ernesto, en la cuestión de que son los más pequeños los afectados, porque no conocen la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que el problema, y hay que resaltarlo y hay que decirlo, cuando yo trabajo en educación superior, en la universidad, y me he dado cuenta que muchas veces este tipo de conductas no se dan no porque los chavos no conozcan la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, y ese es el problema. Los chavos desde que están en la secundaria, en la preparatoria, saben, conocen como la diferencia, saben las consecuencias que esto puede traer, y aún así no les importa y aún así lo hacen, y más bien por eso lo hacen, para ocasionarle un daño a la otra persona, para hacerlo quedar mal. Entonces, esto es precisamente, creo yo, a lo que se refiere Israel y lo que tenemos que, en un primer momento, tratar de prevenir. Aquí, como nuestro papel como docentes, pues es esta cuestión de fomentar el compañerismo, el respeto, la empatía, el sentirse como parte del grupo, entre todos, ¿no? Entre los que son un poquito más extrovertidos y los que son un poquito como más tímidos, pero esto en todos los niveles. O sea, yo he tenido la oportunidad de ver de cerca, desde preescolar hasta universidad o incluso posgrados, y en todos los niveles se da. No importa que conozcan o no conozcan las consecuencias, entonces es algo que tenemos que empezar a trabajar, como dice Israel, es algo que tenemos que tratar de poner en un primer momento, y ya una vez que está pasando, que ya se suscitó la conducta no deseada, pues tratar de frenarlo y de evitar que vuelva a pasar. Pero sí creo que es importante recalcar que como docentes, como profesores, tenemos la responsabilidad, o como
quienes practican la educación, porque puede ser que sean directivos, incluso hasta administrativos. Esa cuestión de la comunicación y de la confianza yo creo que es muy, muy importante. Y ahorita en estos tiempos en donde la pandemia nos impide tener un acercamiento frente a frente, pues tratar de hacerlo en medida de lo posible por los medios digitales, porque tienen su ventaja. Lo importante es saberlos utilizar, saber establecer un diálogo cercano con nuestros alumnos, con nuestros hijos, con quienes tengamos ahí el contacto directo y poder llegar, como les decía hace rato, tanto a prevenir la situación y si ya se suscitó, pues evitar que se vuelva a repetir. Pero esto sí, lo recalco, es en todos los niveles. Y sí, fíjate, tú como mencionas, Dulce, las TICs no son malas, yo no la veo que sean malas, son herramientas que nos ayudan al proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas de las ocasiones, a veces nosotros como personas o hasta los mismos alumnos les damos ese mal uso, ¿sí? Ese mal uso a las TICs. Entonces hay que concientizar muy bien ahí a los alumnos que es una herramienta que les va a ayudar a ellos a ese proceso de enseñanza y aprendizaje, que no es un objeto en el cual ellos puedan en el cual con este medio ellos puedan utilizarlo para agredir o ofender o estar hostigando a los compañeros, más que eso, ¿verdad? Entonces, creo yo en esta parte que es muy importante que desde casa también, padres de familia, darles también esa información a ellos, ¿verdad? De que pues también es parte de la responsabilidad de ellos de que sus hijos utilicen bien estas herramientas, ¿verdad? No nada más es responsabilidad del hijo o del alumno, sino también de ellos mismos, ¿verdad? Sí, definitivamente es pues totalmente cierto y muy Así importante, es. muy rescatable todo lo que pues han comentado, ¿no? En ese sentido. Pasamos a la ronda de preguntas. En lo que leo las que ya están, pues igual invitamos a quien nos sigue sintonizando, pues a que se animen con alguna pregunta, con alguna inquietud que tengan con toda confianza. Lo voy a leer el nombre tal cual está en Face. Isabel Pic pregunta que pues uno como maestro, ¿qué estrategias puede implementar al respecto para terminar con esta práctica? Ya hablamos de prevención, hablamos de pues acciones, hablamos de castigos, pero para terminar o erradicar, digo yo, ¿qué se puede hacer? Híjole, errarla. Está complicado, ¿no? Bueno, en todos sus puntos es algo difícil. Sí, como comentaba Héctor, ya habíamos hablado de la prevención y a lo mejor algunas consecuencias. Para erradicarla, como docente, yo pienso que lo principal es establecer un reglamento. Ahorita, como les decía, en la modalidad en la que estamos trabajando, establecer, yo había escuchado ahí algunos compañeros que trabajan con sus estudiantes, han establecido algún decálogo en donde pues son las 10 reglas básicas para una buena convivencia digital. Algunos lo trabajan, dependiendo del nivel en el que estén, pueden trabajarlo en conjunto con los estudiantes, o si los estudiantes están muy pequeños, pues lo tendría que trabajar el maestro y explicarles al nivel en el que estén qué son las reglas, cómo se llevan a cabo, todas estas cuestiones. Pero sí creo que es importante poner las reglas y poner los límites. Si se está trabajando en un nivel básico, en primaria, por ejemplo, no solo se le tienen que poner reglas y límites a los estudiantes, sino también a los padres de familia. Con ellos también hay que hablar y explicarles que pues hay un horario definido, que bueno, ahí cada docente decide, pero por ejemplo que no se estarán aceptando solicitudes o tareas que se manden por Facebook, por ejemplo, o por Messenger,
por las redes sociales del profesor, o sea, ir estableciendo ciertos límites, tanto, como les comento, tanto con estudiantes como con profesores. Eso en un primer momento. Una vez que ya hemos detectado que existen estas situaciones, bueno, he visto que funciona la cuestión de dedicarle un tiempo de la clase o de un espacio en el aula para algunas dinámicas grupales, dinámicas que fomenten el compañerismo, el trabajo en equipo. De repente puede funcionar el ponerlos a trabajar juntos. Como les digo, ahorita es muy complicado por la situación de cómo se están dando las clases, pero a lo mejor que ciertos alumnos se conecten a una hora y otros a otra y poder tener sesiones en donde se hable, como decía ahorita Ernesto, ¿no? De escuchar a nuestros estudiantes cómo se están sintiendo, qué les está pareciendo, se les está haciendo muy pesado, y de darles la confianza de que ellos nos cuenten si hay algo que está sucediendo. A veces nosotros, por nosotros mismos como docentes, no nos podemos dar cuenta de lo que está pasando. Entonces, preguntarles, tener sí un espacio de diálogo abierto con nuestros estudiantes. También puede ser de manera individual. Eso también estuve viendo que algunos docentes cercanos a mí estuvieron poniendo esa práctica. Les pedían a cada uno de los estudiantes que se conectaran en horas diferentes para poder hablar con ellos de manera individual, establecer una mejor confianza, detectar si hay algunos agresores, platicar con ellos y poder de esta manera poco a poco, porque no es algo que podamos cortar de raíz y ya se acabó y ya no va a haber. Es algo que tenemos que ir trabajando a lo largo del ciclo escolar, y luego cuando, bueno, por ejemplo, los que son de educación básica que luego cambian con otro grupo. Si nosotros hacemos nuestro trabajo como docentes en este ciclo, en el que sigue es como solamente retomar, ya no empezar desde cero, porque se supone que otro de nuestros compañeros ya estuvo trabajando también en eso. Entonces se trata aquí también de un trabajo colaborativo con nuestros compañeros docentes. Incluso se pueden juntar y hacer ciertas estrategias en conjunto para irlas trabajando de manera transversal, pero yo pienso que aquí la pieza clave es la comunicación y la confianza entre docentes, con los padres de familia y con los estudiantes. Y fíjate, Dulce, acabas de tocar un punto muy importante, es darle ese seguimiento, ¿verdad? A nuestros alumnos. Sabemos que, por ejemplo, cambiamos de grado, ¿verdad? Pues como mencionabas tú hace rato, no partir otra vez desde cero, sino darle ese seguimiento constante, que sea frecuente hasta que termine su primaria, ¿verdad? Y si es posible, pues se lleva un registro, ¿verdad? Un expediente y pues ya pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Entonces creo que esto de lo que es la sana convivencia entre alumnos, pues ha impactado mucho ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Si de por sí era un poquito complicado cuando estábamos en lo presencial, ¿sí? Ahorita pues es un poco más difícil, que pues uno como docente tiene que buscar lo que son estrategias para que los alumnos lleven a cabo ese conocimiento, ¿verdad? Y que pues posteriormente concientizarlos en que cualquier toma de decisión que uno tome en un futuro, pues pueden traer consecuencias positivas o negativas. Así es. Y bueno, yo nada más un comentario muy corto. Algo que comentaba Dulce es esta parte de dar alguna actividad, alguna dinámica grupal. Van a servir bastante, pero obviamente ahorita por estos videollamadas, por estos medios, no sé qué tan bueno sea como hacer alguna actividad. En cambio, a lo mejor y cuando se regresen a las aulas, las actividades sobre el compañerismo, la igualdad, incluso asertividad dentro del grupo va a ayudar bastante. Entonces, podría ser alguna estrategia que podrían comenzar a ver qué es lo que podrían hacer como docentes, pero al menos yo lo veo desde un punto
sí ya más personal, en el que esté todo un grupo y en el que se pueda ahora sí que incluso comprender las situaciones de unos con los otros, porque muchas veces la situación del acoso se da o del bullying se da muchas veces porque no conocemos cuál es la situación real o de vida del otro. Entonces, al menos eso es lo que podría ayudar, hacer alguna actividad que ayude al compañerismo, al trabajo en equipo y pues sobre todo a ser asertivos al hablarse. Pero fíjate, Isra, que en este punto, sí, digo, sí es verdad que ahorita es muy complicado realizar alguna actividad. Algo que estuve platicando con algunas maestras de primaria que podía funcionar, bueno, por ahí les pasé el tip. Trabajarlo con películas, con videos, igual, Muy o sea, bien. aprovechando los recursos digitales justamente y a lo mejor el tiempo que tienen los estudiantes en casa, decirles a los papás, pónganles, por ejemplo, esta película creo que está no me acuerdo en qué plataforma, creo que en Netflix no me acuerdo. Wonder se llama, en donde pues el pequeño ha tenido problemas desde que nació y le hacen esta cuestión del bullying. Eh, que los niños la vean, o los chavos, los jóvenes, los estudiantes, y tratarlo como con preguntas reflexivas, ¿no? ¿Cómo creen que se pudo haber sentido el niño? ¿Por qué creen que se sintió así? Puede funcionar con películas, con videos, con cuentos, no sé, a lo mejor incluso fábulas. Uh-huh. Sí, sí. ¿Qué pasó cuando le dijeron tal cosa? ¿Tú cómo hubieras reaccionado si hubiera sido él? Entonces, ahí se empieza a generar la empatía con la situación que están viendo en la película y entonces lo empiezan a relacionar ellos con lo que viven en la escuela y entonces ahí es donde te puedes dar cuenta, porque luego sale, ay, es que a lo mejor el niño de la película se pudo haber sentido como mi compañerito no sé quién cuando alguien le dijo o le escribió y entonces ahí empiezan a salir ya algunos foquitos de alarma, ¿no? En donde ¿y por qué pasó esto? Sí, es que la otra vez estábamos y pasó o por el grupo de WhatsApp dijeron tal cosa y entonces ya te empiezas a dar cuenta de lo que está sucediendo y los niños empiezan a dar cuenta relacionando algo que están viendo en una película con una situación de la vida real. Entonces, esa puede ser como una buena estrategia que pueden implementar desde ahorita los docentes. Sí, definitivamente muy buena pues estrategia, ¿no? A través de las películas, a través de material audiovisual, pues que pueda llamar la atención del alumno Así es. en primera instancia y pues que se pueda identificar, como bien dices, Dulce, que pueda pues más o menos recordar algún ejemplo que haya vivido o de algún compañero y pues que lo pueda entender o que lo pueda comprender a través de este tipo pues, de materiales. Bien, pues también por aquí tenemos algunas felicitaciones. Sori Villegas Grimaldo dice felicitaciones a todos, especialmente a Dulce García. Chelis Galicia dice felicidades a Dulce García. Y Ricardo Barrios Campos, felicidades por el foro. Por mi parte, pues felicidades a los tres. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos compartido pues tanto recomendaciones, sugerencias, experiencias que pues vienen desde el ámbito docente, no sé si alguno tenga hijos, pero desde el ámbito docente sí que pues nos han compartido bastantes experiencias e información muy útil y que pues los seguimos invitando a que si no tuvieron la oportunidad de ver completa la transmisión, se va a quedar guardada aquí en la página de Facebook, Unión Potosina de Arte y Cultura. También por ahí va a estar en el canal de YouTube, el mismo nombre, Unión Potosina de Arte y Cultura. Por ahí está el link al canal de YouTube. Si no, en un momento más por ahí lo escribimos. Y pues sus constancias se las vamos a hacer llegar mediante correo en estos días. Y pues sin más, muchísimas gracias a los tres ponentes, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron amablemente sintonizándonos y pues los invitamos a próximas emisiones, próximas transmisiones, pues de temáticas relacionadas con arte, con cultura, que si bien por aquí
se podría pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la cultura? Pues todo lo humano tiene que ver, todo lo que realiza el ser humano, principalmente pues la educación, ¿no? Que es parte es la esencial formación del ser humano. Entonces, igual cualquier otra sugerencia para alguna plática, para alguna reunión, alguna mesa de diálogo, pues con gusto nos lo pueden hacer llegar, lo tomaremos en cuenta y se realizará en breve. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias.